¿Sale? Entonces, para trabajar con el servidor Derby, pues no requiere de mucha configuración, más bien no requiere de configuración, viene por default con el NetBeans. Entonces, en JavaDB está nuestro servidor Derby. Entonces vamos si damos clic derecho y nos permite iniciar el servidor, quiere decir que el servidor está detenido. Como primer paso tenemos que iniciar el servidor. Repito, es un servidor de base de datos. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es iniciar el servidor, luego vamos a crear una base de datos. No recuerdo si ya la habíamos creado la semana pasada. Nombre de la base de datos le vamos a poner créditos. ¿Sale? Es usuario y contraseña. Aquí pueden definir usuario y contraseña. Lo que se haría en ese caso es que automáticamente el servidor crea un usuario y una contraseña para la base de datos. ¿Sí? Entonces, bueno, lo vamos a dejar ahí. Aquí nos dice que la instalación de la base de datos es en JavaDB, en Glassfish 411 JavaDB, ¿sí? Y la ubicación del servidor es en NetBeans Derby, ¿sí? Eso viene por default, y ahí quedaría, ¿sale? Ahora, bueno, dice que se recomienda usar usuario y contraseña. Le vamos a poner, así lo vamos a dejar sin usuario y contraseña. Aceptar. Se recomienda pues porque es más seguro utilizarlo. ¿Sí? Aquí nos apareció esta conexión a la base de datos, pero observamos que está como separado el cuadrito, ¿sí? El símbolo de la conexión. Entonces lo que vamos a hacer ahí es conectar. Clic derecho, conectar. Nombre de usuario, lo dejamos sin usuario y contraseña, entonces le ponemos aceptar. Y si el cuadrito se une, hubo una conexión. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todos van hasta aquí? Vamos a ir a la conexión de la base de datos que creamos. Y aquí está el nodo de app o aplicación y luego las tablas. Las bases de datos se componen de tablas, vistas y procedimientos, ¿verdad? Entonces, vamos a crear una nueva tabla. Podemos crear una nueva tabla. Si le damos clic aquí en crear una nueva tabla, nos permitiría utilizar un entorno gráfico, ¿sí? Ese sería el camino fácil. El camino a lo mejor un poquito más difícil es ejecutar un comando, ¿sí? Pero es difícil entre comillas porque si te familiarizas con la sintaxis de los comandos, entonces puedes automatizar la creación de tablas y puedes automatizar la recreación de tablas. Entonces, ¿qué se acuerdan cómo se crea una tabla? En primer lugar, tenemos la orden crear, en inglés, que sería create. ¿Qué queremos crear? Una tabla. Y viene el nombre de la tabla. Vamos a poner, en el nombre de la tabla, le vamos a poner clientes. ¿Sí? Luego,
En el nombre de la tabla, después del nombre de la tabla, vamos a poner entre paréntesis los campos del nombre de los campos que va a tener la tabla. Y bueno, ahí vamos a decir el nombre del campo. Primero, tenemos que tener una clave del cliente, clave cliente. Tener mucho cuidado de no poner espacios en los nombres de los campos. Después de que decimos que es una clave del cliente, debemos decir qué tipo de clave, qué tipo de dato va a ser la clave del cliente. ¿Sí? Aquí sería clave del cliente de tipo big int, nada más que me parece que ahí debe de ser as big int. Déjenme por aquí. Donde vi la sintaxis. Big int. Y estas son big int. No lleva as. Se me hace que en la sintaxis de MySQL es donde lleva as. Entonces vamos a tener, ¿qué otras características se le ponen? Es que sea no nulo y que sea primary key. La clave del cliente sería big no nulo, y primary key. Otro de las características, de los campos que va a llevar la tabla cliente podría ser nombre. Nombre. Los nombres van en tipos de datos strings, y en las bases de datos los strings son varchar, y decimos de qué tamaño va a ser el varchar. También podemos decir que sea no nulo, ¿verdad? Y vamos a poner apellido paterno, y este va a ser varchar de 50, y apellido materno va a ser varchar de 50. ¿Sí? Entonces, de esa manera vamos a tener nuestro script para creación de nuestra tabla. ¿Sí? Vamos a ejecutar el SQL, ejecutar la instrucción.